1. Continuamos con Notimundo a la Carta. Jorge Escala y Pacha Terán son los docentes representantes de Unidad Popular que buscan llegar a Carondelet este 2025. ¿Qué propone este binomio desde las izquierdas? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Tenemos el gusto que nos acompañe esta tarde Pacha Terán. Ella es candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Unidad Popular. Qué gusto. Gracias por acompañarnos. Ahora en español. Okay. Muy agradecida por este espacio, Giselle. Un gusto conocerte también y saludos a todos los radioescuchas. Igualmente, Pacha, muchísimas gracias. Ahora, primero, frente a estos dos gobiernos que se han enmarcado más hacia la derecha, ¿por qué las izquierdas no lograron una alianza que permita tener mayor representación en la papeleta y se dispersaron de esta manera? Mira, la voluntad de hacer esta unidad siempre va a estar permanente y es más, en los movimientos y movilizaciones que tenemos siempre estamos juntos. Sin embargo, es importante entender que la dinámica electoral es muy distinta, sí, que no nos pone pues todos los mecanismos para que podamos hacer esta unidad, pero también primó, en algunos casos hay que ser sinceros, mucho como se elevaron demasiado, ¿no? Pero bueno, realmente ahora que estamos... Muchos intereses personalistas, claro, tal vez, ¿no? Claro, sí, sabemos de quién viene ahí y de quién es exactamente, pero la tendencia, sí, seguimos ahí, seguimos pendientes también y articulados en las propuestas. La tendencia está presente y por eso mismo es importante saber que 5 de los movimientos políticos del Ecuador, entre ellas una tendencia, dentro de la tendencia están sin asambleístas nacionales, sin candidatos de asambleístas nacionales, por lo que invitamos a vernos a la Unidad Popular como una opción donde puede depositar el voto de confianza. Ahora, según las encuestas en diciembre, que estaba chequeando antes de iniciar formalmente la campaña en la que estamos ahora, su binomio tenía menos del 0.4% de la intención de voto. ¿Cuál es la estrategia para alcanzar justamente la presidencia ocupando uno de los últimos puestos en las encuestas? Mira, acaba de arrancar la campaña. Sabemos que más del 67% de la población no ha decidido por quién votar. Entonces, de la encuesta que hacen es alrededor de 3,000 personas, quizás máximo 5,000, según los indicadores que he investigado, estudiado. Eso es lo que llega, esa es la muestra que llegan. Pero lo que sí es bastante importante es que Quito, sí, durante las fiestas de Quito, tanto en Quito Fest, en el Coliseo Rumiñahui, incluso en las Chivas, podemos como tomar de referencia, ¿no?, lo que pasó en la Amazonía, toda la región amazónica, Guaranda, etcétera. Han dicho durante muchos días en el Quito Fest 150,000 personas fuera Novoa afuera. Entonces, ese indicador real de carne y hueso, ninguna encuestadora pagada va a poder superarlo, lo que implica que aquí hay una falsa polarización y que apenas la población fuera está Novoa, fuera Correa, ¿cuál decisión? En algunas, los dos gritaron. Los dos gritaron. Pero fue un eco, ¿no? Es un eco al que las encuestadoras no van a poder competir jamás. A ver, conozcamos un poquito más de usted. Pacha Terán Pineda es una dirigente indígena quichua de la comunidad de Peguche, de Otavalo, Imbabura. Es docente investigadora de la Universidad Central y su área de experticia es la gestión de recursos hídricos y riego, al tener una maestría en esa materia. Jorge Escala, su compañero de fórmula, también es docente y ha sido pues parte de los representantes de las organizaciones sociales. ¿Tiene experiencia este binomio en los temas que más preocupan a la ciudadanía, por ejemplo, la inseguridad, la salud y el tremendo desempleo que vivimos? Por supuesto que tenemos experiencia, porque además de lo que, muchas gracias, acabas de leer sobre mí, vengo de una población Otavalo, donde estamos en todo el mundo generando capital para enviar al Ecuador. Una de las principales fuentes de producción es las artesanías que hemos podido llevar afuera del país y realmente no se nos ha ocurrido. Yo también he estado en Canadá y no se me ha ocurrido en mi vida negociar territorio ecuatoriano, ¿no? Pero sí hemos promocionado nuestros productos a nivel nacional, incluso el turismo, para poder presentarnos y generar economía. Entonces tenemos experiencia no solamente en la docencia, sino también en la generación de empleo, que significa inversión de dinero, de capital en nuestras pequeñas y medianas empresas, y eso es lo que se va a llevar al gobierno con Jorge Escala y Pacha Terán. Pero además,
Hay una cosa bien interesante que tenemos que entender, es importantísimo entender que todo el aparato productivo del mundo, y no puede ser la excepción de Ecuador, depende de los recursos hídricos. Absolutamente la economía depende del agua, porque se maneja la industria, se maneja la farmacéutica, la medicina, la electricidad, la vida, la comida, la agricultura, depende del agua. Entonces, nuestro gobierno plantea justamente hacer un gobierno alrededor de los recursos hídricos que se proteja. ¿Y cómo se protege y cómo se potencia todo lo que tenemos? Es justamente diciéndole, revisando, ¿no?, las concesiones mineras, haciendo inversiones respectivas para que nuestra riqueza se quede bajo tierra, y estoy segurísima que nuestros embajadores con el gobierno de la Unidad Popular van a tener la capacidad de poder negociar para que el Ecuador tenga el apoyo de recursos externos en la condición de que nosotros a cambio le entreguemos oxígeno y agua para el mundo, porque el oxígeno no es que se puede exportar, el oxígeno que nace desde los páramos, ¿sí?, tienen que ser considerados un patrimonio estratégico porque alimenta a todo el mundo, y eso estoy segura que se puede hacer una compensación. ¿Qué tan segura podemos estar de este tipo de estrategias cuando ya alguna vez un presidente quiso dejar el petróleo bajo tierra en sectores importantes de la Amazonía y fue una alternativa que el mundo la vio como interesante, pero al final no sucedió? Por eso no basta. No se aceptó, no recibimos recursos. Por eso estamos demostrando que los gobiernos de turno vienen y echan abajo cualquier consulta popular. Nosotros venimos siendo parte de la consulta popular y acogemos eso como un mandato en este gobierno. Esto significa que necesitamos hacer una primera convención, ¿sí?, ambiental, popular e intercultural, y eso se llama CAPARI, porque esta es la convención, el espacio participativo con autoridad que con el gobierno de la Unidad Popular vamos a implantar inmediatamente, porque este gobierno, nosotros como gobierno, se identifica principalmente por la participación que dé para poder responder en temas de salud, de educación, de seguridad, de producción, de economía y de exportación. Porque dime tú, Gis, Ecuador, por su ubicación geográfica, permite tener la producción más rica del mundo. Pero ¿qué ha pasado en el 2024? Tuvimos más de 5,000 puntos de incendio en todos los páramos del Ecuador, y que coincidentemente están las concesiones mineras. Y uno de los que tú dices, especialmente en el páramo de Cajas, y no es el único, pero ese páramo de Cajas nace 4 de los 5 ríos que alimenta el sistema, al corazón energético del Ecuador, que es Paute, y ese está concesionado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Desplaza a los campesinos, nos generan un proceso garantizado de hambre, porque estuvimos en Alausí, al sur, y ya están despoblados los campos, ya no hay producción, no hay cultivo, no hay cosecha. Entonces, por eso es que planteamos esta convención. Este CAPARI, que de paso también significa grito, alerta, que proponga otro tipo de modelo económico para el Ecuador, que no pasa solamente por poner pancitas llenas, ni pasa solamente por estar haciendo caricaturas, pasa por una voluntad y un compromiso. Por eso venimos desde ahí. ¿Cuál será, Pacha, la función que usted tendrá si llega a la vicepresidencia del Ecuador, considerando que según la Constitución, pues la vicepresidencia no tiene funciones específicas, sino aquellas que les asigne el presidente de la República? Mira, Gis, estamos en un país en donde los abogados del señor Noboa hacen traducciones o interpretaciones de los artículos a su conveniencia, a tal punto que han interpretado los artículos en donde él debe tener licencia por obligación. Centrémonos en ustedes. No hablemos más de los demás, centrémonos, eso es importante que tienen que saber los candidatos. El pueblo quiere saber de ustedes, conocerlos, y más a un binomio que no es tan popular. Aprovechemos esta oportunidad para decirle a la gente quién es Pacha y qué es lo que va a hacer, qué papel va a hacer si llega a la vicepresidencia. Permíteme llegar al punto. Muchas gracias, Gis, por esta puntualización. En todo caso, la Constitución no se puede interpretar, eso es lo que te quiero decir, tanto el presidente como la vicepresidenta, ¿sí?, son electos por voto popular, en un mandato para hacer gobierno. ¿Sí? En ningún momento, en ningún artículo dice la vicepresidenta de la República esperará lo que le diga el presidente para hacer. No hay ese articulado. Por eso es que tiene. No tiene funciones más que las que les asigna el presidente. Un momento, por favor, Gis. Las que le asigna el presidente o reemplaza al presidente en ausencia. Eso significa que tenemos que encontrar, ¿sí?, un punto en el que el binomio que vamos a presentarnos ante el electorado se ratifique como equipo pensando en un país. Y por eso es importante el primer debate vicepresidencial que permita
pueblo ecuatoriano, al elector y a la electora, decidir ya no viendo solamente el rostro del presidente, sino viendo cuál es el binomio que se conforma en equipo pensando en país. Eso tenía que partir primero desde los partidos para que elijan bien esos binomios que tienen que participar, no dos personas que se unen sin conocerse, sin tener líneas en común. Eso es importante. Para eso creo que habría que cambiar algunos artículos en la ley. Pero ahora hablemos de su plan de gobierno porque nos queda muy poco tiempo, ¿no? ¿Contempla su plan de gobierno únicamente funciones que le competen al Ejecutivo? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque estaba chequeando el plan de gobierno y dentro de los objetivos que tienen, dicen un Ecuador de paz y seguridad. Se dice que depuraremos la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, la Justicia y los órganos de control. Esto me llama muchísimo la atención. Nos están advirtiendo entonces que le van a meter la mano a la justicia así descaradamente desde el Ejecutivo. Es que eso no se puede hacer. No el Ejecutivo no se puede meter a depurar la justicia. No se puede hacer. Lo que se está planteando es que la seguridad se tiene que entender de la justicia, pero como tú bien lo dices, no podemos meter la mano ahí, pero lo que sí puede hacer, lo que nosotros sí podemos hacer un poco es reflexionando que sí podemos revisar los currículums, sí, sobre todo del derecho. ¿Pero qué van a hacer? ¿El papel del Consejo de la Judicatura? No, escúchame. Es que sí me llama la atención, esto me preocupa muchísimo. Mira, con estos ejemplos voy a partir. Ok. Tenemos abogados defendiendo a 16 militares que son los causantes del asesinato de 4 niños y que el Ecuador está en luto. Entonces, el abogado o la persona que está en derecho no puede, pues, pensar que va a defender cualquier caso por ganar y ganar. O sea, no puede ser que ganar y ganar y olvidándose su rol, que es la justicia. ¿En qué momento perdieron, sí, los abogados, en este caso en el Ecuador, el son de la justicia, la realidad? El objetivo del abogado es defender a una persona, pero buscando justicia, no buscando ganar y ganar. Entonces, lo que sí podemos hacer, Pacha, pero no podemos permitir tampoco que se manipulen funciones o se intente intervenir en funciones que tienen que ser justamente totalmente independientes. No, nosotros no vamos a intervenir para nada en la justicia, pero sí podemos intervenir en cuanto y tanto se revise las mallas curriculares para que no tengamos este tipo de abogados que solamente están pensando en ganar y ganar, o jueces, ¿sí? O fiscales que solamente dicen, bueno, aquí negociamos XY casos y vamos viendo. Imagínate en este momento, el ministro, si no me equivoco, el ministro del de gobierno o del interior, estoy un poco confundida con Giancarlo. ¿Del gobierno? ¿De la Gasca? Sí, de la Gasca. Ya, que amenaza. Eso sí es querer meter manos en la justicia. Amenaza al poder judicial para que se revise el habeas corpus que le dio a favor de los niños. Imagínate lo que están pensando. O sea, ese tipo de personas no pueden estar ocupando estos espacios claves en el poder. Al contrario, nosotros como Unidad Popular estamos planteando justamente hacer una seguridad, pero sobre todo que haya justicia en el Ecuador. Sin meterle la mano, eso tiene que estar claro. Ahora, sobre el empleo, mencionan que trabajarán en la aprobación del Código del Trabajo en compañía del sindicalismo. ¿No tomarán en cuenta las necesidades del empleador? Como te decía, el plan de gobierno que se presentó ha tenido muchos aportes al momento. Por ejemplo, es importantísimo que sepan que el sector público, que están empleados por contrato, muchas áreas, salud, educación, ministerios, etcétera, están pasando solamente por contratos. Nosotros con Jorge Escala y Pacha Terán vamos a dar los nombramientos que corresponde y así evitamos que cada gobierno de turno les chantajee porque cada año tienen que renovar el contrato. Eso ya no puede pasar. Al contrario, entregando Pero para eso tiene que estar también el sector del empleador, ¿no? Porque si estamos hablando solo del sindicalismo, estamos hablando del 33% de los trabajadores, porque la mayoría se encuentra en condiciones de informalidad. Entonces no estamos ayudando al resto del país, digamos, de la gente trabajadora. Así es, están la mayoría en esa condición, por eso mismo es que se plantea que los sectores públicos que tienen contratos, sí, provisionales tengan su nombramiento. Y por otro lado, el sector, en cambio, empresarial, sobre todo aquellos pequeños y medianos
sectores que estoy aportando ahí, apuntando ahí, porque son los que generan 8 de cada 10 empleos. Ellos cuentan con nosotros, con el gobierno de Jorge Escala y Pacha Terán, para tener la inyección suficiente en sus proyectos productivos y que el empleador y el empleado se sientan en la justeza respectiva y podamos, ¿no? Por ejemplo, una de las propuestas que planteamos sí es reducir los años de jubilación. No podemos pues pensar que 70 años sigue siendo joven. Al contrario, los jóvenes tienen que incorporarse a este motor productivo y ya lo hemos presentado a través de Arturo Uxha, que es nuestro único asambleísta, ¿sí? Una iniciativa legislativa para que los jóvenes se incorporen y sea reconocido su pasantía preprofesional como experiencia laboral. Pero ¿qué estamos pasando en este momento? Está sucediendo todo lo contrario, se está promocionando, ¿sí? Trabajos y empleos sin seguro social. Eso nos resta alimentar al seguro social del Estado, porque solamente cada vez estamos pocos aportando al seguro y cada vez la jubilación lo quieren agrandar. Entonces queremos totalmente lo contrario, para que 4 jóvenes, ¿no es cierto?, de cada 10, 4 jóvenes incorporándose y 1 jubilándose, tenemos la suficiente fortaleza en el capital del Seguro Social para poder sostener a los dos lados. Pacha, yo le agradezco mucho. Qué bueno que pudimos aclarar el tema de esto de la justicia, porque eso que se plantea en su plan de gobierno de depurar la justicia, la fiscalía y los entes de control, tiene que quedar súper claro y sobre todo porque no estamos hablando de una monarquía, vivimos en un país democrático y la idea es la candidatura a la presidencia y la vicepresidencia, no monarcas. No, para nada. Al contrario, Gis, me gustaría invitarte el día sábado, el día 18 de este mes, vamos a hacer un conversatorio y lo hemos llamado el conversatorio incómodo, porque queremos tratar temas, ¿sí?, como el tema de la diversidad sexual, el aborto, las mujeres en nuestro derecho o no a la lactancia, porque dijeron que no, que más bien promover las tarros de leche antes de la lactancia. Esos temas incómodos lo vamos a tratar abiertamente, vamos a estar por Facebook, también presencial, entonces nos gustaría pues invitarte para poder tratar y profundizar más estos temas también. Me encanta, y estaré ahí encantada, Pacha. Muchísimas gracias y un gusto. Nos acompañó Pacha Terán, candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Unidad Popular. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Inicio de publicidad. Más de 125 millones en premios ganados de enero a diciembre han cambiado para siempre la vida de los ecuatorianos. Algunos compraron su primera casa, otros hicieron realidad el sueño de conocer un nuevo país y muchos comenzaron a emprender. Sin duda, este año se cumplirán el doble de deseos con la Lotería Nacional. Somos Fundación Prosperar